Hola, hola, gente linda, muy buenos días. Felices disfrutando a full de la palabra de Dios, de poder conocer y entender mejor las sagradas escrituras y poder recibir de ese conocimiento la preciosa verdad de Dios para disfrutarla en nuestras vidas y para darla compartiendo ese mensaje de esperanza, ese mensaje de perdón, ese mensaje de salvación. Con esto en el corazón y en la mente no podemos menos que alabar a Dios, agradecer y rogar que su obra sea completa en nosotros y a través de nosotros. Por eso vamos a clamar a nuestro Dios en oración, alabando su nombre santo y pidiendo a nuestro Dios que conduzca nuestro programa de Impacto Jesús. Nuestro Padre y nuestro Dios, queremos darte gracias de todo corazón por este momento tan hermoso, tan especial, que podemos compartir contigo, Señor, con tu precioso Espíritu, con tus ángeles y con tu iglesia aquí en la tierra, el mensaje de tu palabra. Gracias por este privilegio, gracias por esta oportunidad de darte a conocer a través de tu palabra, de tu revelación para con los hombres mortales, dándonos la esperanza de la salvación, del perdón en Cristo Jesús nuestro Señor. Agradecemos esta oportunidad y por eso te alabamos y por eso bendecimos tu nombre, Señor, para que al disfrutar de estos escritos sagrados podamos conocerte mejor, amarte más y darte a conocer. Que tu dulce Espíritu sea nuestro Maestro en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gente. Vamos a disfrutar, querida iglesia de la radio de Impacto Jesús. Vamos a disfrutar ahora que ya terminamos con esos 2 días introductorios para entender mejor el contexto y poder interpretar correctamente la palabra de Dios, siendo coherentes con el principio bíblico de interpretación, lo que conocemos como esa hermenéutica bíblica, ese trabajo, esa expresión de poder entender sin sacar del contexto para darle a la Biblia el mensaje correcto, apropiado, coherente con el resto de las escrituras. No hacerle decir a la Biblia, hacerle decir a Dios en una parte de la Biblia una cosa y en otra parte lo contrario. Vamos a disfrutar. Ahora ya estamos listos entendiendo uh, estos antecedentes históricos de Corinto, de Pablo, de la iglesia, de las luchas, de las situaciones internas que tuvimos o estuvimos observando, viendo en forma muy somera, muy rápida, a vuelo de pájaro, para poder ahora meternos realmente a conocer cada una de esas porciones de la Escritura, esos consejos de Pablo, esas exhortaciones, esas reprensiones que el pastor Pablo tenía con su iglesia. Vamos a ver los primeros versículos donde se presenta la introducción y poder disfrutar de lo que tenemos en esta carta que se va a ir perfilando como una de las cartas más impresionantes de Pablo, de la Biblia, a la iglesia de Cristo en Corinto y a la iglesia de Dios a través de los siglos o a través de los milenios. Ya llevamos
2 milenios pasados. Así que en estos primeros 3 versículos vamos a ir desarrollando esta introducción que hace Pablo, ¿no? En estos 3 primeros versículos aparece mencionado 4 veces, en los 3 primeros versículos aparece mencionado 4 veces el nombre de Jesús, o en la forma Jesucristo, o en la forma Cristo Jesús. Esto evidentemente ya nos mete dentro de un formato, de un tipo de trabajo de Pablo, y nos hace ver, nos hace ser conscientes a nosotros de la dependencia de Pablo de Cristo Jesús, que Él y solo Él es el habilitante para su obra. Su muerte sacrificial y su resurrección, habilitando el poderoso Espíritu Santo para su iglesia. La iglesia de aquel tiempo y la iglesia de Cristo en este tiempo, y en este caso concreto para nosotros, las iglesias de Cristo aquí en Jardín América y alrededores. 4 veces en 3 versículos. Pablo trataría todas las cuestiones de la iglesia en Cristo a la luz de la cruz y del amor de Cristo Jesús. Este es el principio paulino. A la luz de la cruz y del amor de Cristo Jesús por su iglesia. En ese camino, en esa ruta que Pablo comienza a trazar, la iglesia de Corinto va a vislumbrar que todo lo que Pablo hace, todo lo que Pablo dice, todo lo que Pablo enseña, todo lo que Pablo plantea, tiene parte de un eje central. Es Cristo Jesús. De la vida de Jesús, del evangelio del reino en Cristo Jesús, de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús. Por eso en 3 primeros versículos aparece el nombre de Jesús 4 veces. Y ahora después vamos a ver que sigue Pablo centrado en los primeros versículos, hablando y resaltando, exaltando a nuestro Señor Jesucristo. Pablo como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios el Padre. Esto es lo primero que presenta el versículo inicial. Pablo como mensajero de Jesucristo, por la voluntad del Padre. Todos nosotros somos mensajeros de una u otra forma. Algunos enviamos mensajes de amor, de paz, de quietud, de serenidad. Otros enviamos mensajes de nerviosismo, de falta de confianza, de inseguridad. Pero todos, consciente o inconscientemente, estamos enviando mensajes. Pablo deja claro en el primer texto que él es un mensajero, el apóstol, el mensajero de Jesucristo por la voluntad de Dios Padre. El impacto que había ocasionado la revelación de Jesucristo en la vida de Pablo había impactado tanto. Por eso otra vez decimos que nuestro programa se llama Impacto Jesús, porque cuando permitimos ese impacto de Cristo en nuestras vidas,
somos un antes y un después. Dos, el primero es Pablo como apóstol, Pablo como mensajero, como enviado, ¿sí?, de Jesucristo por la voluntad de Dios. Segundo, nos habla de la iglesia de Dios que está en Corinto. Y acá tenemos que resaltar algo sencillo, bien simple, ¿sí? Es la iglesia de Dios que está en Corinto. No es la iglesia de Corinto, es la iglesia de Dios que está en Corinto. Es la iglesia de Dios que está en Jardín América. Es la iglesia de Dios que está en Monte Carlo. Es la iglesia de Dios que está en Argentina. Es la iglesia de Dios que está en Catamarca, La Rioja, Corrientes, Buenos Aires, ¿sí? La iglesia de Dios que está en Corinto. El pensamiento sublime de Pablo es la iglesia de Dios en. No es la iglesia de Pablo, no es la iglesia del pastor Juan Carlos o del pastor Roberto o de la pastora Luisa. Es la iglesia de Dios en. Hay una realidad demasiado triste por causa del pecado y del orgullo humano. Hoy es la iglesia del pastor Juan Carlos o la iglesia del pastor Julio o la iglesia del pastor Andrés o la iglesia de la pastora Luisa o la pastora Silvia. Es evidente que necesitamos una restauración como iglesia cristiana. No hablo de ecumenismo, hablo de principios que nos identifican como la iglesia de Dios. En el ecumenismo, que es un tema que ya lo hemos conversado, lo hemos compartido, la idea es otra, es la unidad a pesar de las diferencias. La unidad a pesar de las diferencias. Pero la palabra de Dios nos dice, ¿cómo puede andar la luz y las tinieblas juntos? ¿Cómo puede Cristo y Belial andar juntos? Por eso muchas veces hemos estado hablando y hemos estado compartiendo que son bombas de humo. Porque en la realidad, en el fondo, es imposible que puedan unirse. Es imposible. Es imposible que el judaísmo se pueda unir con el mundo musulmán. O es imposible que el judaísmo se pueda unir con el catolicismo. Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos una fachada. Vemos lo lindo que la gente quiere ver, lo lindo. Entonces, nos encanta la idea del ecumenismo. Entonces, dejamos todas nuestras diferencias de lado y nos unimos en aquellos puntos convergentes. Pero ¿hasta cuándo podemos caminar juntos? Cuando comienzan a plantearse situaciones y a presentar los principios que cada uno tiene en convicción, se van a producir los resquebrajamientos y las divisiones. Hacemos la primera pausa. Estamos hablando de principios que nos identifican como la iglesia de Dios. El principio de la fe, del amor, del servicio hacia afuera de la congregación, ¿verdad? Principios generales que pueden ayudarnos a trabajar juntos, a trabajar unidos, pero eso no quiere decir que habrá unidad entre las iglesias. Cuando hay tantas diferencias de principios, diferencias teológicas, diferencias de adoración, es imposible que haya unidad.
tercer punto. El primero era Pablo como apóstol. El segundo nos habla de la iglesia de Dios que está en Corinto. Tercer punto, los cristianos. Los cristianos como individuos, ¿sí? Los santificados, los consagrados. ¿Te acuerdas? Ya hablamos de esto, ya analizamos esto. Los santificados, los consagrados mediante Cristo Jesús. Es importante que tengamos esto presente porque jamás en la Escritura se nos presenta a la amada Virgen María, la Madre de Jesús, como haciendo esta tarea. No son santificados en María, no son consagrados mediante María o santificados mediante María. No, no vas a encontrar un solo texto en la Escritura que diga estas cosas. Pablo dice aquellos cristianos que son santificados o consagrados mediante Cristo Jesús. Es saber y entender que pertenecemos a Dios por el sacrificio de Cristo. Pertenecemos a Dios por el sacrificio de Cristo. Hemos sido comprados con precio y no con dinero, sino con el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es por Él y por medio de Él que su iglesia es lavada y es santificada y es glorificada. Pertenecemos a Dios de una manera muy especial. Esto es muy especial para Dios, porque es por el sacrificio de Cristo que Dios nos declara sus hijos. Y si esto es tan especial para Dios, debiera ser especial también para nosotros. Recordar que hemos sido comprados en la cruz y que cuando Jesús estaba muriendo y viéndome a mí, pidió al Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Han sido llamados a ser parte del pueblo de Dios. Y ahora Pablo acá expresa algo maravilloso, ¿no? Impresionante. Dice así, esto tiene que entrarnos en la cabeza, esto tiene que cambiarnos el coco, ¿sí? Tiene que cambiarnos el disco. Este es el plan de Dios para su iglesia. Estos santificados, consagrados mediante Cristo, han sido llamados a ser parte de esta iglesia de Corinto, a ser parte del pueblo de Dios, los de Corinto, los de Macedonia, los de Asia Menor, los de Jerusalén, ¿sí? Han sido llamados a ser parte del pueblo de Dios. Y ahora mira lo que dice Pablo. Lo dice Pablo, no lo dice el pastor Juan Carlos. Pablo, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Impresionante declaración. Impresionante el llamado a la unidad universal de la iglesia de Dios, cumpliéndose el anhelo y la declaración de Jesús. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Parte con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Impresionante. Esta idea de la Iglesia Universal de Dios. Esta idea, escucha lo que te voy a decir, esta idea de la familia universal de Dios. Parte de ese pueblo llamado a ser consagrados, ¿sí? Santificados mediante Cristo, con todos
con todos los que en cualquier lugar, Jardín América, Misiones, norte argentino, centro argentino, sur argentino, Sudamérica, Brasil, Ecuador, África, Europa, Asia, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilla el plan de Dios. Por un lado, qué maravilla, qué espectáculo el plan de Dios. Por el otro lado, qué triste separación que los hombres, influenciados seguramente por el enemigo de Dios, decidieron levantar los muros. Cristo vino para derribar el muro de separación, pero los hombres a lo largo de la historia levantaron otros muros y entonces pusieron el nombre de Iglesia Adventista, un muro, Iglesia Bautista, otro muro, Iglesia Luterana, otro muro, Iglesia Anglicana, otro muro, y pareciera que estamos todos en boxes. Las iglesias cristianas en boxes, en cajones. El enemigo levantó muros entre nosotros. Qué tarea que hizo, ¿no? Qué tarea que hizo el diablo. Pero el Espíritu de Dios es más poderoso. Y Dios nos está llamando porque el tiempo de su retorno, de su regreso, está muy cerca. Y nos está llamando a formar una familia, una sola familia, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como estamos hablando y como estamos enseñando, abriendo la palabra de Dios, y como estamos invocando el Espíritu de Dios para que nos dé coherencia en el mensaje, y estamos entendiendo y conociendo que hay verdades maravillosas que no las entendíamos como tal, que no las conocíamos como tal, que no le dábamos la trascendencia que realmente tienen, como lo vemos ahora en la palabra de Dios. Tenemos que comenzar a pensar que somos parte de una familia mayor, de una familia universal. Y la Iglesia Adventista, como una familia universal, está llamando en distintos lugares, de distintas maneras, en distintas formas y horarios, para que comencemos a formar la familia de Dios, adorando al único Dios verdadero y guardando su santa y preciosa ley. La tarea del diablo ha sido terrible, de horror ante los ojos de Dios. Pero más allá de desanimarse, el Señor envía con más poder su precioso Espíritu y más poderosos ángeles para acompañar a aquellos que están misionando, aquellos que están predicando de diferentes maneras, desde el punto más sencillo, más humilde, desde el hogar, un papá, una mamá, el abuelo, la abuela, la tía, el tío dentro del hogar, el niño, el adolescente, el joven, en cada centro familiar. Y luego en el barrio, en el trabajo, en el aula, en la escuela. Y poder disfrutar de un mensaje que nos una como familia delante de Dios. Finalmente, el versículo 2 dice que Jesucristo es su Señor y el nuestro. Jesucristo es su Señor y el nuestro. Él dice el mío y el vuestro, hablando a la iglesia de Corinto. Es el Señor de todos. Cristo Jesús es el Señor de todos. Y esto me muestra cuánta necesidad de humildad tenemos, cuánta arrogancia ha entrado en las diferentes organizaciones o personas o líderes que hacen que miremos de costado, por encima del hombro,
a ciertos grupos, a ciertas religiones, grupos religiosos, a ciertas sectas, como se los ha llamado, y ya analizamos ese nombre estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué falta nos hace la humildad para vernos como Dios nos ve? Dios está mirando a sus hijos que están en todos lados, en todas las partes del mundo, como dice Pablo, con esa declaración tan hermosa, tan espectacular, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. Versículo 3 nos dice el apóstol el saludo maravilloso, espectacular, sencillo, profundo, gracia y paz. La gracia es la fuente de toda dádiva de Dios para su iglesia. Y la paz es uno de los resultados maravillosos que se tiene cuando la iglesia de Dios recibe la gracia de Dios. Qué maravillosa introducción que tenemos con estos primeros 3 versículos de la carta de Pablo. Vamos al versículo 4. El versículo 4, impresionante en su declaración. Pablo dice: siempre estoy dándole gracias a Dios por todos vosotros. Una actitud constante, continua de Pablo. Una actitud de vida. ¿Cuál era? Darle gracias a Dios por las iglesias de Dios. Y en este caso puntual, dándole gracias a Dios por la iglesia de Dios en Corinto. Vamos a ver tres aspectos. Vamos a ver 3 aspectos ahora, generales del bloque, de los versículos 4 al 9. Versículos 4 al 9. Posiblemente no los veamos todos ahora, pero vamos a avanzar y vamos a ver 3 aspectos globales, generales, ¿sí? Primero, todo lo que Pablo les prometió, Dios lo cumplió. Porque Pablo les dice: os habéis enriquecido en todas las cosas. Os habéis enriquecido en todas las cosas. Impresionante. Una iglesia como la de Corinto que no le faltó nada. Ningún regalo de Dios le faltó. Ninguna gracia de Dios fue retenida para esa iglesia. Y uno diría: wow, ¿cómo me hubiera gustado ser parte de esa iglesia? Con tantos dones. Vamos a ver un poco ahora en este reparto cuántas cosas. Y en la introducción ya hablamos de una de esas situaciones que Pablo tenía que ver con los dones del Espíritu Santo puntualmente. Todo lo que Pablo había prometido a su iglesia confiando en el Señor, que Dios lo había cumplido. Os habéis enriquecido en todas las cosas. Las charis, los carismas, los dones, los regalos de Dios, como punto 2, los regalos de Dios, aunque no se merece ni se pueden pagar. Por eso se llaman dones de Dios, regalos de Dios.
no los merezco, pero me son regalados, me son dados por Dios. ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Es recompensarme por algo? No, que yo no hice nada, no tengo ningún mérito. Lo único que hice fue abrir mi corazón ante el tremendo amor de Dios manifestado en la cruz. Y cuando miro a Jesús y lo contemplo a Jesús en la cruz, mi corazón se quiebra y digo, basta, no puedo luchar más contra este impresionante amor. Y entonces me entrego. Pero eso no es un mérito mío porque el Señor hizo toda la tarea. Y encima que Él hizo toda la tarea, ahora me regala dones. ¿Para qué? Para habilitarme, para capacitarme. ¿Para qué? Para poder predicar de ese amor al mundo. Para contarle a otros de ese amor al mundo. Habrá gente que Dios los levantará y, y los exaltará, colocándolos como grandes evangelistas mundiales. De hecho, Dios lo ha hecho y lo hizo con Pablo, mucho más que con Juan, o mucho más que con Pedro, o mucho más que con Apolos. Pablo fue levantado, exaltado sobre los hombres por obra de Dios, por gracia de Dios, por llamado de Dios, y luego fue presentado ante reyes para que conocieran quién era Jesucristo. Hoy también hay hombres que son levantados por voluntad de Dios para esos mensajes maravillosos. Otros simplemente tenemos la oportunidad de trabajar en un programa de radio y a través de ese programa de radio llegar a pequeños grupos de familias, a pequeños lugares y contarles lo que Jesús ha hecho. Otros, en una esfera aún menor, lo hacen dentro de su hogar, presentando a su familia, a sus cónyuges, a sus hijos, todos los días delante del Señor. No hay uno que sea más importante que otro. Cada uno en su esfera hace su obra. Y para eso los regalos de Dios que siguen capacitándonos para ese ministerio. El ejemplo de la salvación y los dones para la misión, la predicación, la sanidad, la música, la oración intercesora, el arte, la profecía. ¿Cuántos dones? La administración del hogar, de la iglesia, de la organización a la que tú perteneces. Cuántos dones maravillosos Dios ha colocado en tus manos. Dios te dio el don para que pudieras estudiar y ser contador público. Y puedes ayudar y orientar dentro de tu iglesia o dentro del lugar donde trabajas y contarle y ayudar a otros con ese don a cómo pueden hacer para multiplicar el poquito dinero que tienen. No se trata solo de libros, se trata de que uses ese don donde estás. Si Dios te dio el don para enseñar en la escuela, para enseñar en el secundario, Dios te dio ese maravilloso don, pues tienes la oportunidad maravillosa de llegar a 25, 30, 20, 15, 40 chicos, niños, jóvenes y hablarles del amor de Dios. Hablarles a través de tu vida, contarles tu experiencia. Todo esto tiene un plan, un objetivo claro, la predicación del Evangelio del reino de Dios. Y finalmente,
el apóstol les habla del día del juicio. El día del juicio, el día final, la segunda venida. Porque aunque hay muchos teólogos que tiran para un lado y que tiran para el otro, lo que ya hemos visto, lo que ya hemos estudiado, lo hemos analizado y lo hemos visto no solamente en el Evangelio de Lucas, lo hemos visto en el estudio de la fe de Jesús, después lo vimos en el estudio de Apocalipsis que hicimos. Se termina todo con la segunda venida. Ahí no hay más oportunidades, ya no hay más opciones, ya no hay más gracia, se termina todo. El que sale para resurrección de vida, a resurrección de vida, y el que no, a resurrección de condenación. No hay oportunidad, no hay una segunda oportunidad, no hay un segundo milenio, como enseñan algunos falsamente. Enseñan que habrá un milenio de paz donde se va a volver a predicar el Evangelio para que aquellos que no aceptaron antes de la venida de Jesús puedan aceptarlo después. Eso es mentira, eso es falso. Y entonces nos metemos en el versículo 4. En el versículo 4, Pablo prorrumpe en un cántico de acción de gracias por la gracia que les fue dada a su iglesia por medio de Cristo Jesús. Y el versículo 5 dice: en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Este fue el regalo de Dios para ellos, más allá de lo que podamos ver más adelante, de lo que veremos después en esa iglesia, sus conflictos, sus dificultades, sus caídas, sus internas, como decimos. Dios los coronó de dones y no restringió nada que fuera necesario para su iglesia, como los dones del novio para la novia, los regalos exclusivamente por amor. Tenemos que cortar por acá, mis amados, pero no perdamos el entusiasmo y anímense a ir leyendo la carta de San Pablo para seguir disfrutando juntos. Nos encontramos por la gracia de Dios el día de mañana. Chau, chau.